yo quiero compartirles algo que Dios me habló ayer y estaba leyendo en 1 Samuel capítulo 17 la conocida historia de David y Goliat. Pero yo quiero hablarles, ¿ustedes han escuchado la expresión que hay que tener mentalidad de reino? ¿Han escuchado esa expresión? Hay que tener mentalidad de reino. Yo quiero hablarles de la verdadera mentalidad de reino. De lo que significa lo que verdaderamente significa tener una mentalidad de reino. Porque David, en esta situación, en este caso, que conocemos de la historia, cómo derrotó a Goliat, él tuvo un enfoque acertado acerca de esta situación y de lo que él tenía que hacer. Y nosotros podemos aprender aquí con él en la vida, a través de la vida de David, cómo realmente nosotros tenemos que enfrentar las situaciones que se nos ponen delante. Cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones, tenemos nuestros gigantes, tenemos nuestro Goliat, tenemos nuestras luchas, que muchas veces son crueles y muchas. Pero para eso, que no hay ninguna novedad, y le cuento, le anuncio, le confirmo, le aseguro que van a seguir, porque Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, lucha vamos a tener. El tema es cómo nosotros vamos a enfocar esa lucha y cómo nosotros las vamos a enfrentar, cómo nosotros las vamos a encarar. Vamos a leer en 1 Samuel 17, versículo 23, a partir del 23 hasta el 27. Dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Hasta ahí la palabra de Dios. Dice el versículo 23 que mientras él hablaba, David, para los que no conocen la historia, se la resumo brevemente. David era un jovencito que cuidaba ovejas y sus hermanos sus hermanos mayores estaban formando parte del frente de batalla del ejército de Saúl. Y tenían que enfrentarse contra los filisteos, cuyo principal guerrero era uno llamado Goliat, un gigante de más de 3 metros, que desafiaba día tras día, es decir, que tráiganme a uno para pelear mano a mano y el que venciere va a conquistar la tierra, va
va a ganar la batalla. Entonces llegó David hasta donde estaba el ejército para llevar unas provisiones a sus hermanos y para saber cómo estaban, enviados por su papá. Él va y llega al campamento, llega al lugar de la guerra y se encuentra con este panorama en que él dice, bueno, primero se ocupó de cumplir su tarea, dejar las cosas que había llevado, preguntar si los hermanos estaban bien, pero dice, mientras él hablaba, apareció este guerrero, este Goliat, y se puso en medio de los campamentos que se llamaba Goliat, y dice, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Cuáles eran las palabras que él decía? Dice el versículo 8, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros, siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Acá lo primero que nosotros vemos es que lo que Goliat decía, lo que el enemigo hablaba, les decía, yo soy un gigante, yo soy un hombre invencible. ¿Y ustedes no son acaso sirvientes? ¿No forman parte del ejército de Saúl? Un hombre común y corriente, un hombre que no tiene nada para darle, no tiene nada para ofrecerle. Eso es lo que le decía Goliat. Entonces, lo que nosotros vemos y sabemos a través de la palabra es que David tenía claro que ese ejército no era de Saúl, sino que ese ejército representaba a Dios. Era el ejército del pueblo de Dios, no era el ejército de Saúl. ¿Y qué pasa? El enemigo va a venir a querer hablarnos a nuestro oído y él va a querer amedrentarnos a cada uno de nosotros diciendo, ¿y qué vas a hacer vos? ¿Quién te va a salvar? ¿El pastorcito ese de anteojo? Anda a decirle al pastorcito que te ore. ¿Qué va a hacer esa flaquita? Linda. Porque el enemigo es mentiroso, pero no, a veces dice verdad. ¿Qué le va a ir a pedir oración a la flaquita esa? Anda a servir a esos pastorcitos saca plata, va a decir el enemigo. Pero David sabía que él no pertenecía al ejército de Saúl. Él sabía que la fuerza y el poder que ellos podían tener podía provenir solo de Dios. Él no se dejó amedrentar por lo que por lo que Goliat podía decir, porque él estaba seguro en quién confiaba. Y nosotros, si queremos tener una mentalidad de reino, si queremos tener un enfoque claro de cuál es nuestra vida, tenemos que saber que nosotros no pertenecemos a ningún hombre o institución, nosotros, por sobre todas las cosas, pertenecemos a Dios. Sí, trabajamos para una iglesia, sí, honramos y respetamos a nuestras autoridades, a nuestros pastores, pero, en definitiva, todo proviene del Señor. Y todo es para el Señor. Versículo 28. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió,
¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Otro enfoque importante que vemos en David, otra cuestión importante que vemos en David, que él no se dejó desanimar por lo que le dijo su hermano mayor. El hermano dice, ¿qué haces acá? Muchachito, ¿a qué viniste acá? Siempre el mismo metido. ¿Qué querés hacer acá? Salí de acá. Y todo hermano mayor sabe que alguna vez le ha hecho a su hermano menor. Sale de acá. Anda para allá. No molesté. ¿Qué vas a hacer vos, muchachito agrandado? Y su hermano, a pesar de lo que él le dijo, de cómo se expresó, David no se dejó desanimar. No prestó oído a lo que otros pudieran decir. En el versículo 33 dice que cuando se lo presentan a Saúl, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Si nosotros queremos tener una mentalidad correcta, un enfoque correcto de las situaciones que tenemos que enfrentar, tenemos que saber que no nos podemos desanimar por aquellas voces que nos digan, no, no podés, no tenés, no sos, no sabés. ¿Quién te cree que sos? ¿Qué te comiste? Y tantas otras cosas que muchas veces podemos escuchar, que el mismo enemigo levanta voces que quieren desanimarnos, que quieren hacernos bajar los brazos, que quieren hacernos desistir. ¿Para qué? Para que no vayamos a enfrentar el gigante que tenemos por delante. Que no enfrentemos la situación que tenemos por delante. Si David hubiera prestado oído a lo que decía su hermano mayor, a lo que decía el mismísimo rey, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera quedado en el molde, se hubiera vuelto con las ovejas y la historia hubiera sido otra. Pero él no se dejó desanimar. Entonces, no nos dejemos desanimar por las palabras, por las actitudes, por los comentarios, sino que estemos enfocados en lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Versículo 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David tenía totalmente claro que quien iba a intervenir y quien lo iba a ayudar era Dios. Él sabía que Goliat no se había metido ni con un pueblo, ni contra un rey, ni contra un ejército, sino se había metido contra Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que tener claro que cuando el diablo quiere venir a nuestras vidas, atacarnos, de una u otra manera, tenemos que tener claro que se está metiendo contra Dios.
Porque nosotros somos hijos de Dios. Porque somos de su pertenencia. Porque somos su real sacerdocio, su linaje escogido, su nación santa. Somos hijos de Dios, formamos parte de la familia de Dios. Y cuando el enemigo viene a atacar, se va a meter contra Dios. Si se mete y se quiere meter contra nosotros, se va a meter contra Dios. Entonces, David tenía la confianza en que ese Dios que en tantas ocasiones le había mostrado su favor y su ayuda en el medio del campo donde nadie lo veía, luchando contra un oso, contra un león, dijo, el enemigo es distinto, pero el Dios que me ayuda es el mismo. Usted y yo, ¿acaso no hemos visto la buena mano de Dios en favor de nuestras vidas? ¿Hemos visto la mano de Dios? Todos podemos contar. Dios me ayudó en tal cosa. Dios hizo esto por mí. Dios me libró de tal cosa. Dios me sanó. Dios restauró. Dios hizo. Y las situaciones o las circunstancias pueden cambiar. Es verdad. Pero Dios no cambia. El Dios que me ayuda no cambia. Esa era la mentalidad que tenía David. David decía, el Dios a quien yo sirvo, el Dios a quien le pertenezco, Él es mi ayudador. Él será mi ayudador. Y no importa cuál sea el tamaño de la dificultad que tenga que enfrentar, yo sé cuál es el tamaño del Dios que me va a ayudar. Y hay algunos pasajes que podemos ver respecto a esto. Dice Salmo 28:7. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Dios está dispuesto a ayudar a todo aquel que en Él confía, que en Él espera, que en Él descansa. Salmo 40:17. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. ¿Hay algún afligido? ¿Hay algún necesitado? Dice, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador y mi libertad, mi liberador, es Él. Es Él. Él es aquel que está para ayudarnos a cada uno de nosotros. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Él siempre nos va a ayudar. Esa era la certeza que tenía David. Este Dios que no falla. Yo tengo un Dios que no falla. Él siempre me va a ayudar. Y el último pasaje, Hebreos 13:6. Así que mire todos los pasajes que le dejé para que cuando se los pueda memorizar, se los pueda aprender y pueda tener la seguridad de que Él es nuestro ayudador. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda
a ser el hombre. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Entonces no voy a temer de lo que me pueda hacer el hombre, de lo que pueda pasar, de lo que la situación que tenga que atravesar, de con quién tenga que enfrentarme, de lo que tenga que enfrentar. No voy a temer. ¿Por qué? Porque Dios es mi ayudador. Él es mi ayuda. Él es aquel que va a intervenir. Y esa era la confianza que tenía David. Él decía, el Dios que me salvó del oso y del león es el Dios que me va a ayudar. Es el Dios que me va a ayudar con esto. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad. El Dios que me ayudó en el pasado es el que me va a ayudar hoy. El que me va a sostener hoy. El que me va a levantar hoy. El que me va a fortalecer. El que me va a dar la sabiduría, la gracia para enfrentar lo que tenga que enfrentar. Eso es una verdadera mentalidad de reino. Vamos al versículo 45. 1 Samuel 17, 45. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David tenía claro que el secreto de la fuerza, del poder, estaban en el Señor. Estaban en Él. Él tenía claro que Él no estaba peleando por sí solo. Sabía que estaba peleando en el nombre del Señor. Sabía que esa batalla, aunque Él pusiera el cuerpo, no era de Él, era del Señor. Y nosotros tenemos que entender, tenemos que saber que toda batalla es del Señor. Es de Él. Él es quien va a pelear nuestra batalla. Los que conocen la historia, ¿quién fue que venció a Goliat? ¿Usted cree que con una piedrita va a poder matar semejante gigante? Desplomarlo de la manera que lo desplomó. No podía, miren, pensemos una cosa. David quiso ponerse el traje de guerrero de Saúl y no podía ni moverse, porque él no estaba acostumbrado a eso. Pero después, él tira con su onda, Goliat cae, y él agarra la espada de Goliat y le corta la cabeza. ¿Usted se cree que eso lo hizo David? Eso lo hizo el Señor. Lo hizo el Señor a través de alguien que se dispuso y que le creyó a Él y que dijo, no soy yo, es aquel Dios en quien yo confío. En Él está su fuerza, en Él está su poder, en Él está la gracia. Él es quien pelea nuestra batalla. Éxodo 14, 13 y 14. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés le dijo, calma, el Señor es que pelea por nosotros. Segunda de Crónicas 20:17. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y vean la salvación que Jehová hará. Dios es el que hace la obra. Dios es el que Él pelea por nosotros. Él es aquel que nos capacita, Él es aquel que nos da la fuerza, Él es aquel que nos va a dar la sabiduría, la gracia para poder enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Y mi mentalidad tiene que ser, Dios pelea por mí. La mentalidad de David era, Dios es el que pelea por mí. Y cada uno de nosotros tenemos que pensar, Dios es quien pelea por mí. Él es el que está conmigo en medio de las batallas. Sí, pero yo tengo que poner el cuerpo. Acá dice, salid mañana contra ellos. Claro, no es que, no, vaya a pelear Dios y yo me voy a quedar. No, yo voy a tener que poner el cuerpo. Yo voy a tener que ofrecerme. Pero, en definitiva, quien va a pelear por mí es el Señor. Es Él. Es Él en quien he confiado, en quien he descansado. David pasó a la historia porque tuvo un enfoque diferente. Él tuvo un enfoque diferente a los demás. Él miró a Dios por sobre todas las cosas. Él lo puso a Dios en primer lugar. Y ante la dificultad, Él no se miró a sí mismo, no miró su realidad, no se dejó llevar por lo que le decían los demás, sino que Él se aferró al Dios Todopoderoso. Ese Dios que era su ayudador, ese Dios que era su fuerza, ese Dios que peleó por Él y ese Dios que le dio la victoria. Y cada uno de nosotros podemos tener esa mirada diferente. ¿Y por qué David tuvo esa mirada diferente? El secreto está en 1 de Samuel 16:13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Él había sido ungido por el Espíritu Santo. Dice que tomó Samuel el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de los que creemos en el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener una mentalidad diferente? Un enfoque diferente. Necesito llenarme del Espíritu Santo. Necesito de la vida del Espíritu Santo. Necesito que Él tome el control de mi vida. ¿Por qué? Porque si yo me dejo llevar por mi humanidad está llena de temores, mi humanidad está llena de nerviosismo, mi humanidad está llena de tantas cosas que no me edifican en absoluto. Y que me hacen igual que cualquier otro. Ahora, si yo me dejo llenar por el Espíritu Santo, si yo dejo que el Espíritu Santo tome control de mi vida, las cosas van a cambiar.
mi mentalidad va a comenzar a cambiar. Se va a producir esa metanoia, ese cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu obrando en mi vida. Porque es el Espíritu tomándome a mí, llenándome, haciéndose parte de mi vida. ¿Qué le parece si le pedimos al Espíritu Santo que nos llene? Que Él nos tome en esta noche, que Él nos marque con su presencia, que Él haga su obra poderosa en nuestra vida y que realmente podamos tener ese enfoque diferente, que podamos tener esa mentalidad diferente, que nuestra vida sea cambiada, sea transformada. Más allá de cualquier circunstancia, más allá de cualquier realidad, más allá de cualquier situación que tengamos que enfrentar, podamos tener claro quién está con nosotros. Quién es el que tiene el poder para transformar nuestra vida, para darnos ese valor de enfrentar los gigantes. ¿Sabés qué? Tengo una mala noticia que darte. El gigante siempre va a estar ahí. La mayoría huía. La mayoría hacía como que no lo escuchaban, dejaban pasar el tiempo como diciendo, y alguien va a venir a enfrentarlo. Y saben que nosotros muchas veces tenemos esa misma actitud ante nuestros propios gigantes, ante la dificultad, ante el problema, ante las situaciones, aún ante aquellas cosas que están en nosotros y que no las podemos vencer. ¿Y qué hacemos? Huimos, escapamos. O tratamos de hacer como que no están. Y dicen, algún día esto se va a solucionar. Algún día esto va a cambiar. Pero si no hay una determinación de parte de cada uno de nosotros, yo tengo una mala noticia que darte en esta noche, es que nunca va a cambiar nada. Si no hay una decisión de cada uno de nosotros, el Goliat que vos tengas va a seguir estando ahí. Y vas a intentar evadirlo, pero va a seguir estando. Pero si nosotros tomamos la actitud que tuvo David, ese gigante te aseguro que se va a caer. Que esa situación se va a resolver. ¿Por qué? ¿Porque vos te determinaste simplemente? No. Porque el poder de Dios acompaña a aquellos que se determinan, a aquellos que le creen, a aquellos que confían en que Él es su ayuda, en que en Él está su poder, en que Él pelea por cada uno de nosotros. Padre bueno, en esta noche, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Señor, queremos tener una mentalidad diferente. Queremos realmente tener la mentalidad que había en David. Queremos realmente confiar en tu presencia, en tu poder, en tu gracia.
No queremos seguir evadiendo o huyendo de nuestros gigantes, de nuestras situaciones que generan miedo, que generan cansancio, angustia, hastío, sino que queremos recibir de tu poder para poder enfrentarla. Somos conscientes de que si tu espíritu no trabaja en nuestra vida, no transforma nuestra vida, en nosotros no hay tal valor. Y estaremos condenados a seguir en el mismo estado, en la misma situación, sin que nada cambie. Pero en esta noche nos aferramos a tu palabra, Señor, y creemos en que la gracia y el poder de tu Espíritu está en esta noche entre nosotros. Y un toque de tu Espíritu y un toque de tu vida puede transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud, toda nuestra vida. Espíritu Santo, ven, 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 porque te necesitamos. Necesitamos ese cambio de mentalidad. Necesitamos que nuestra vida sea transformada. Que nuestro corazón sea totalmente transformado. Ven en esta noche. Ven en esta noche sobre cada uno de nosotros. Desciende aquí con poder. Desciende aquí con poder. Yo reconozco mi necesidad. Yo reconozco mi necesidad de ser lleno de ti. Yo reconozco mi necesidad de que tu presencia reina en mi vida. Ah, sin tu Espíritu soy uno más que se esconde, uno más que huye, uno más que evade. Pero yo quiero tu presencia. Yo no quiero seguir uno y otra vez levantándome cada día, lidiando con mis mismas situaciones y el mismo gigante ahí delante. Yo quiero levantarme en el nombre de Jesús y poder decir como David: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Hay poder, hay poder, hay poder para todo aquel que se rinde, para todo aquel que se entrega.